días a todos. Estamos en el 10º encuentro de Teólogas en Diálogo. Quiero compartir una reflexión quizá demasiado esquemática sobre algunos puntos que han ido saliendo en el intento de comprender la afectación que ha tenido, como decía la pregunta, las prácticas y la teología práctica en medio de la pandemia. Solo hago dos aclaraciones, que tal vez esto esté demasiado amarrado a lo que ha sido mi contexto y mi propia vivencia de esta afectación. Y la segunda, a una cierta indefensión del pensamiento frente al presente y frente al futuro. Como la pregunta estaba planteada en pasado, ¿cómo afectó? Tal vez sería más fácil si ya hubiera pasado la afectación y uno pudiera verla y analizarla con más tranquilidad. Aquí toca ir pensando en el entretanto, vamos sufriendo las adversidades o por lo menos los desafíos que se presentan. En medio de esas dos limitaciones, yo quiero dividir mi intervención en las dos dinámicas. Yo creo que evidentemente ha habido afectación en las prácticas en un nivel que podríamos llamar social y en un nivel que llamamos institucional. En el nivel social, en mi país por lo menos, cuando se dice que alguien es practicante de la religión, lo que se dice es que forma parte de los cultos o de todos los sistemas rituales de la religión. Entonces, en ese sentido, somos un país del 85% de católicos, un 15% practicantes, en el sentido de que participa en los rituales públicos. Esos rituales me parecen que han sido afectados, toda esa participación, pero en un nivel que podríamos llamar de mediación, en el sentido de que, por ejemplo, mi madre, que es muy practicante, en muchos sentidos, pero en ese también, sigue yendo a misa, según ella, pero en la televisión. Sus prácticas en últimas no han cambiado, lo que ha cambiado es la mediación. Ahora lo hace de forma remota, pero para ella es tan sagrado ir al templo como estar en su cama y ver en la mañana su misa. Entonces tiene un valor enorme para ella. Creo que hay un segundo nivel de afectación aquí que tiene que ver con una especie de colisión de prácticas. Hablábamos con mi esposa hace un momento, en una familia donde hay un televisor y el domingo es tan sagrado para uno ver el fútbol como para mi mamá ver la misa. ¿Qué hacemos si los dos van por televisión? ¿Cómo hay esa colisión de sacralidades? Porque la paz que le da a uno el deporte, al otro se lo da la religión. ¿Cómo eso, que parece evidente, ha generado también conflictos y no es fácil gestionarlos en el interior de las familias? Que ve la misa o ve el fútbol, depende de quién tenga más poder. Y cómo se gestiona eso genera unos conflictos muy fuertes de trabajar, entre otras cosas porque las fronteras, por ejemplo, entre público y privado han sido violentadas, o entre sagrado y profano, como les decía, sagrado el templo o sagrado la sala de mi casa. Para mí es muy sagrado mi salón de clase, pero ahora doy clase en la sala de mi casa. Entonces, esas fronteras que eran tan claras ya no lo son tanto. Un tercer nivel de afectación aquí tiene que ver con una fuerte desinstitucionalización. O sea, los que estábamos de alguna manera al margen de la institución, ahora quizás lo estamos más, en el sentido de que poco recurrimos a ella, o hay mucha gente que entra ahí, una especie de secularización de la vida religiosa mucho más fuerte. Y una última me parecen las prácticas que regularmente no se menciona tanto, por lo menos no tan ligada, tiene que ver con que yo he evidenciado en el seno de mi familia y en mi comunidad de sentido unos desarrollos de generosidad y de responsabilidad mutua, de solidaridad social que no se veían antes, por lo menos no con tanta nitidez. Entonces, esas prácticas, si las ampliamos, también han cambiado. En el nivel puramente institucional o en el nivel más centrado institucional, yo creo que también encuentro varios aspectos. Uno, parece que la variación más grande de la afectación está en la mediación, pero las prácticas en última siguen siendo las mismas. Es decir, yo veo al sacerdote de mi pueblo o a mi hermano que es sacerdote salir por las calles a dar bendiciones, porque si no está el clérigo bendiciendo, parece que no hay bendición. Pues hay que hacerlo. Hay todavía una centralidad enorme del culto, especialmente de la misa,
claro, hay un temor, como ha sucedido en otros lugares, de que si no hay misa nos protestantizamos, entonces tiene que haber de alguna manera misa. Pero ¿cómo hacemos estas dinámicas? Pues una tendencia a conservar lo que hacemos siempre en el entendido de que cambiamos la mediación esperando de que vuelva a la normalidad para volver a hacer lo mismo. Y no es un problema, digamos, de la institución eclesial, es un problema de las instituciones, que siempre somos conservadores y pretendemos el menor cambio posible en el mayor tiempo posible. Pues, en esa medida, parece que puede haber en la vida de la iglesia algo muy parecido a lo que pasa con la educación. Yo soy profesor, sigo haciendo lo mismo, pero en el computador. Pero lo mismo. Ese es un nivel. Y el último nivel, el otro nivel es el nivel de la teología práctica. Y aquí, rápidamente, como para conversar luego, yo veo que hay como tres diferentes afectaciones también. Una, yo evidencio un cierto desinterés en un sector, en el sentido de que de lo contingente vale no ocuparnos porque como contingente va a pasar. Entonces hay que quedarnos en lo esencial, como suele decirse en ese tipo de teología. Segundo, yo creo que todos experimentamos una perplejidad, en el sentido de que mis estudiantes me preguntan, mi familia me pregunta, y bueno, ¿y Dios qué? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo actúa acá? Y se espera que uno tenga una respuesta, pero no ha habido tiempo de procesarla. Es como si todavía nos movemos en una especie de reino de la opinión, que está ahí y todo el mundo opina y parece que la opinión es muy peligrosa porque el estado de opinión en Colombia amenaza todo el tiempo. Y el tercer nivel me parece que es el que estamos en mora de hacer o tenemos que hacerlo, es una especie de abstracción en el sentido de poner un poco entre paréntesis y tomar distancia para ver una afectación que ha sido real, qué tan real es, qué tan profunda es esa afectación en el sentido tanto de duración como de variación en las dinámicas constitutivas. Es decir, hay un peligro de esconder las discusiones profundas por atender a la coyuntura. ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Será que es un momento en el que realmente estamos entrando en una sociedad líquida, realmente por utilizar esto, en el que las instituciones ya no nos dan las prestaciones que nos daban antes y entonces las hacemos a un lado? Yo creo que ahí hay unas afectaciones que realmente están ocurriendo y que la teología práctica tiene un muy buen caldo de cultivo con tal y las escuchemos con afectación profunda.